Arrancamos semana, sean bienvenidos, siempre un placer acompañarles. Bueno, hasta las 8 en punto, suele ser habitual, horita y media tenemos por delante para contarles cosas. Y con libros en la mano, uno que tiene que conformar una colección, son los primeros 4 volúmenes, imagino que va a haber mucho más. Hablamos en su día de esta colección, El Círculo del Misterio, guante blanco, círculo rojo está de por medio evidentemente. Y la verdad es que son, pues como pueden ver, de tamaño muy pequeñito, pero muy interesante lo que cuenta. Este último, del cual vamos a hablar, como digo, el cuarto de la colección, tiene que ver con un personaje, yo creo que por todos conocidos o no, por todos conocidos sobre todo, en fin, la etiqueta que esta señora, esta mujer le colgó a la Iglesia durante siglos, aquello de que, o pasará la historia, ya, pues de hecho pasará la historia, de hecho ya es, por mucho que pidieran perdón y desmintieran de alguna forma el concepto de que María Magdalena era una prostituta, ¿no? Esto, como ustedes sabrán, forma parte de nuestra historia. Esta es la portada del libro. Algunas preguntas que el autor nos hace, que se hace, no sé si al mismo, y es lo que quiere contar, imagino que ha contado en este libro. ¿Quién fue realmente María Magdalena? ¿Por qué motivo se silenció si fue, como parece, una de sus discípulas más importantes, discípula de Jesús, evidentemente? Tuvo una relación sentimental con Jesús, como algunos han afirmado. ¿Llegó realmente a Francia tras la crucifixión de su maestro? Otra pregunta, ¿fue la auténtica redactora de la primera versión del cuarto evangelio? Esta mujer, el personaje de María Magdalena, aunque se ha escrito mucho de ella, pero en fin, yo creo que llegó al gran público a través de una obra, un libro en primer lugar, luego una película que es El Código Da Vinci de la mano de Dan Brown. Bueno, el amigo Óscar Fábrega, escritor, investigador, licenciado en Humanidades, un tipo que escribe muy bien. Un día esto se va a dedicar profesionalmente a esto, si la vida le deja, ya le gustaría, sin lugar a dudas. Nos cuenta algo, su particular visión sobre la Magdalena, verdades y mentiras, que es como titula este libro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Esa losa que lleva la historia de esta mujer encima, esa etiqueta, me da la impresión que esto ya es irreversible, ¿no? A esta altura de la película. Sí, sí. Bueno, a ver, precisamente Dan Brown, a Dan Brown quizá haya que agradecerle que esa ya es un poco más suave, ¿no? Esa ya es más liviana esa losa, ¿no? Porque por desgracia sí, vamos, sigue siendo un lugar común y tú mismo me comentabas, ¿no? Que es habitual en cualquier conversación, que por lo que se habla del tema de María Magdalena, que se dé por hecho que era prostituta, cuando realmente es absolutamente ridículo, ¿no? Porque cuando uno se pone a leer los evangelios, que es la única fuente de la que tenemos, que tenemos disponible para hablar sobre María Magdalena, pero también para hablar sobre Jesús, en ningún sitio se dice que sea prostituta. De hecho, es una interpretación y además bastante tardía que se hizo en el siglo VI por Gregorio Magno, el Papa Gregorio VI, que dio por hecho que María Magdalena no solamente era el personaje que se llama como tal, María, a la que llaman Magdalena, sino que le identificó con 2 personajes más, que son María de Betania, que es la hermana de Marta y Lázaro de Betania. Lázaro es el que Jesús resucitó, siempre según el Evangelio de Juan. Y con un personaje que solemos llamar los exégetas, ¿no? Los historiadores, los investigadores de estos temas, la pecadora de Lucas, que es la señora aquella que en la famosa cena que todos conocerán, que durante una cena en la que estaba Jesús en casa de Simón el Fariseo, llegó una señora con un perfume de nardo muy caro y lavó los pies de Jesús y los sacó con su cabello, ¿no? Esa señora en ese versículo de Lucas, que es el único en el que aparece, por cierto, es anónima, y ya te digo, es a partir de ese hombre de Gregorio VI del siglo VI, el año 591 va a ser exacto, cuando se identificó con María Magdalena. Y a partir de ahí se dio por hecho que esa señora era una pecadora pública, que es como Lucas la menciona, se dio por hecho que era una prostituta, pero tampoco tiene ni siquiera por qué ser una prostituta. Podía ser, por ejemplo, una mujer adúltera repudiada por su marido, que era algo que permitía la ley judía en aquel momento. Por lo tanto, ya no es prostituta, porque hay una diferencia importante, ¿no?, entre una cosa y la otra. Sea como sea, en ningún caso se dice que sea María Magdalena. Por lo tanto, una injusticia histórica que de alguna manera también forma parte del papel que María Magdalena ha tomado como santa. Recordamos que es santa para la Iglesia Católica, Santa María Magdalena, ha tomado en la cristiandad, que es el papel de la máxima pecadora, que sería la prostituta, redimida y aceptada por Jesús, ¿no? Es el ejemplo perfecto de que cualquier pecado es perdonable, por salvaje que sea, porque Jesús en su bondad los perdona, ¿no? Curioso esto, te llamo prostituta pero te hago santa. Claro, ¿no? Es que viene a ser un poco eso. Está bien. Viene a ser un poco así. Ese es el concepto, ¿no? Oye, el tema del nombre, perdón, lo de Magdalena, ahora también que es gentilicio, al igual que Jesús, claro, el de Nazaret, Jesús el Nazareno, ¿no? Pero es problemático, pasa exactamente lo mismo precisamente que pasa con Jesús. ¿Por qué? Porque, a ver, a Jesús se le llama siempre, para eso hay que entender un poco cómo fue la confección de los evangelios. El más antiguo es el Evangelio de Marcos, que del año 70 aproximadamente después de Cristo. Después vienen Lucas y Mateo y después viene Juan, ¿no? Lucas, Mateo y Juan dan totalmente por hecho que Jesús, nació en Belén, pero vivió en Nazaret, era de Nazaret, ¿no? Es Jesús de Nazaret. Sin embargo, Marcos, que es el más antiguo, aunque también lo llega a mencionar, pero siempre habla de Jesús el Nazareno. Y siempre se ha dado por hecho que eso es un gentilicio, ¿no? Pero hay un problema con eso, y es que Nazaret no aparece en ninguno de los libros del Antiguo Testamento,
ni en ninguna de las otras cartas del Nuevo Testamento, ni en ningún libro de ningún historiador contemporáneo ni anterior a Jesús, ni siquiera hasta el siglo III, ¿no? Bueno, pues pasa exactamente lo mismo con María Magdalena, pero además hay una rareza aquí, ¿no? Y es que tanto en el caso de Jesús como en María Magdalena, especialmente las mujeres, lo habitual era que fuesen nombradas mientras eran solteras con el apellido, con el nombre del padre. Por ejemplo, sería, pongamos que su madre se llamase Josef, ¿no? Sí. Sería Magdalena ben Josef, Magdalena hija de Josef. Y cuando estaba casada, Magdalena, mujer de Josef, ¿vale? Sin embargo, ella es la única mujer de todas las que aparecen en el Nuevo Testamento a la que se le menciona por un epíteto, un calificativo que no sea eso, ¿no? ¿Y qué razón de ser tiene esto? Pues es un enigma, porque eso es lo mismo que pasa con Jesús. También con los varones lo normal, que se diga Pedro, hijo de no sé qué, aunque también hay otras excepciones, ¿no? Es complicado saberlo. Con Jesús se pueden dar varias hipótesis, con Magdalena se sabe menos, ¿no? Porque además hay un problema, que Magdala, el pueblo supuesto al que pertenecía María Magdalena, tampoco hay existencia, no hay constancia histórica de ese pueblo, hasta el siglo III, el siglo IV, el siglo V después de Cristo. Hoy en día existe el pueblo, se llama Al-Magdal, está en Israel, está en el mar de Galilea, en el mar de Tiberíades, que es el epicentro de todo el mensaje y la prédica de Jesús, ¿no? Pero no está claro que sea realmente el pueblo de María Magdalena. Hay una cosa curiosa, que se sabe que Magdal, el nombre en hebreo y también en árabe, que se llama Migdal, significa torre. Entonces sería algo así como María de la Torre. María, ¿no? de la Torre. Y se ha especulado con muchísimas cosas en torno a esto, pero lo que sí parece claro es que muy posiblemente no sea un gentilicio. Y en fin, es otra corriente que habla de que fue un apóstol, ¿vale? Uno Claro. de los apóstoles. Sí, porque mira, hay un versículo de Lucas que... para eso tengo yo varias teorías, ¿no? Pero sobre todo hay un versículo de Lucas que es muy, muy perturbador y que yo invito a cualquiera de nuestros oyentes que lo lea y lo comprueben, ¿no? Es el único versículo en el que aparece María Magdalena. En toda la Evangelio aparece 12 veces María Magdalena. En 11 de las ocasiones aparece siempre en la crucifixión de Jesús y en la resurrección. Pero hay un solo versículo, que es este que te digo de Lucas, que es en vida de Jesús, o sea, antes de sus momentos dramáticos, ¿no? Y en el que se dice que literalmente viene a ser algo así, como que había varias mujeres que acompañaban a Jesús, entre las que estaba María Magdalena, a la que le había quitado 7 demonios, Juana, la mujer de Cusa, Salomé y no sé quién más, ¿no? Y luego dice algo muy intrigante, que es estas mujeres les asistían con sus bienes. Y eso es muy intrigante, porque claro, eso cuando uno lee el Evangelio de una manera liviana no se da cuenta, ¿no? Pero en ese momento las mujeres en Israel, en una sociedad tan machista como la sociedad judía del siglo I, y como la sociedad judía de hoy en día viene a ser similar, ¿no? O sea, que no ha cambiado, pero bueno, claro. Imagínate en el siglo I, ¿no? ¿Cómo que las mujeres no podían tener propiedades ningunas? Solamente había 2 mujeres posibles que tuviesen propiedades, que son las viudas sin hijos y sin hermanos, porque en caso de no tener hijos lo heredaban los hermanos varones. Si no tenía hijos ni hermanos, sí tenían propiedades las mujeres, o las prostitutas. De ahí viene otro factor por el que María Magdalena ha sido considerada siempre como prostituta, aparte de esos versículos de Lucas, ¿no? Pero, ¿y si no fuese así? ¿Y si fuese de otra manera? Pero además, el problema de ese versículo que te digo es que no solamente habla de María Magdalena, es que habla de otras mujeres. Dice que había un grupo de mujeres que asistían con sus bienes, es decir, económicamente, al movimiento de Jesús. Eran como las mecenas del movimiento, ¿no? Y eso es muy curioso, porque primero, deja claro que el movimiento de Jesús era un movimiento por lo menos bastante revolucionario, precisamente con ese machismo que decimos, ¿no? Con esto quiero decir que Jesús fuese feminista, porque sería muy atrevido decirlo así, ¿no? Pero por lo menos sí contaba con mujeres dentro de su grupo, ¿no? Y yo estoy muy convencido de que, por ejemplo, eso de los 12 apóstoles es una construcción simbólica de los posteriores evangelistas. No hubo 12 apóstoles, posiblemente hubo un grupo de unos cuantos favoritos, los que seguramente está Juan, está Santiago, está Pedro, obviamente, y alguno más. ¿Pero por qué una mujer? Y poco más. Y yo estoy convencido de que María Magdalena fue uno de los principales apóstoles de Jesús, entre otras cosas, por lo que te digo, porque luego es la única que está presente durante los grandes momentos del drama final de Jesús, ¿no? Hay algunas imágenes que incluyes en el libro, si es posible. Vamos viendo, por cierto, vienes de Sevilla este fin de semana. Sí, acabo como quien dice, de llegar con jet lag. De presentar ahora, anteriormente en Jaén, sí. En fin. Te estás moviendo presentando el libro y ¿qué tal la aceptación? ¿Qué te cuenta? Bien. A ver, me pasa un poco como me pasaba con el libro de Jesús, ¿no? Incluso con el libro de las reliquias. Con el libro de Jesús un poco más. Pero con este también, ¿no? A ver, son temas muy emocionales y la gente pues tiene
sus creencias, ¿no? Claro. Y, a ver, yo intento ser lo más Pero a mí me políticamente gusta, Oscar, correcto. me da la impresión, perdona, me da la impresión de que al personal y a un servidor, el primero, nos gusta que nos hagan reflexionar. Claro. En pensar que es posible otra historia, que no Claro. la que nos han contado hasta ahora. Claro, entonces yo pretendo un poco eso, ¿no? Yo por un lado expongo lo que la propia Iglesia, la propia cristiandad dice, y después lo analizo, ¿no? Lo analizo con lo que la evidencia histórica sugiere. Todas estas obras de arte, estas fotografías Sí. que estamos viendo, que incluyes en el libro, ¿eh? Claro, esta por ejemplo que se ve ahora mismo es María de Betania con María Magdalena. Sí, y, ¿Cómo ha tratado la historia del arte a la figura de María Magdalena? pues del mismo modo, hay un capítulo dedicado precisamente a eso, del mismo modo que ha tratado, por ejemplo, esa imagen que tienen ahora mismo, es la imagen de la María Magdalena penitente, que es la típica imagen, sale con una carabela, ¿ves? Siempre, los atributos de María Magdalena siempre son la carabela, por Jesús, porque además el monte en el que murió Jesús, el Gólgota, que es el monte de la calavera, la cruz y un libro. Y eso es muy curioso, porque bueno, luego te comentaré, ¿no? Porque a mí me interesa mucho precisamente la teoría del global del libro es que María Magdalena fue un apóstol y yo defiendo que fue, si no la autora del cuarto evangelio, sí la autora de la comunidad que fundó, o sea, la que fundó la comunidad que finalmente dio al lugar al autor del cuarto evangelio, ¿no? Pero bueno, con lo que me decías del arte, María Magdalena tarda mucho en aparecer en el arte, aunque es santa del siglo VI, hasta el siglo X aproximadamente no empiezan a aparecer obras suyas, ¿no? Y es justo en el momento en el que eclosiona el culto a María Magdalena, especialmente en Francia, y el culto a la Virgen María, que hasta ese momento estaba, pero no era demasiado importante, ¿no? Y en un primer momento se le muestra, con esa creencia firme en que era una prostituta, se le muestra de una manera muy sexual, casi siempre desnuda, Sí. que no suele pasar con los santos, muy sexual y siempre penitente. Penitente además siempre se le suele mostrar en una cueva, con el pelo súper largo, que tiene mucho que ver con la tradición posterior de... Además, en la portada del libro sale precisamente así, sale con el pelo muy Ahí largo estamos viendo, y sí. con unos ángeles que la elevan hasta el cielo. Porque hay una leyenda tardía que dice que después de la muerte de Jesús, ella acabó en Francia, en el sur de Francia, la costa en Marsella, en la zona de la Provence, que acabó por esa zona, que estuvo predicando un tiempo y que finalmente se convirtió en ermitaña y que estuvo en una cueva. Y que se dejó el pelo largo, sin cortárselo jamás, y que solamente era alimentada por unos ángeles, que eso es lo que sale precisamente en la portada, unos ángeles que la subían hasta el cielo y le daban cada día una hostia sagrada. Una hostia sagrada. Claro. Sin embargo, esa imagen de María Magdalena como penitente luego cambió ya con el Renacimiento y se le empezó a mostrar de una manera distinta, como si fuese una especie de sacerdotisa. Se le empezó a reconocer un poco ese papel de apóstol, ¿no? De hecho, antes lo comentabas tú un poco en la introducción, aunque la Iglesia siempre ha considerado que era una prostituta y demás, ¿no? Fue Pablo VI, precisamente, el que en el Concilio Vaticano II dejó claro que no lo era y la nombró, y eso es muy curioso, la nombró apóstol de apóstoles. Porque apostolarum sería el término, ¿no? Porque María Magdalena, en el Evangelio de Marcos y en el de Juan especialmente, es la primera que se encuentra con Jesús resucitado y es la que va a informar a los demás de esa buena nueva, ¿no? Entonces por eso es la apóstol de apóstoles, ¿no? Es muy curioso porque, claro, una cosa es lo que dejase el Papa en ese momento, por cierto, precisamente Pablo VI, y otra cosa es como es a día de hoy. Francisco, por ejemplo, el Papa actual, también se ha mostrado muy, muy proclive con el personaje de María Magdalena, que tiene mucho también que ver con los jesuitas, que se llaman bastante bien Cierto. con María Magdalena, Cierto. y ahí Así viene un es. poco todo, ¿no? Bueno, como digo, este es el cuarto de una colección. Quisiera mostrar los otros tres, porque la verdad que está muy chulo. El formato así pequeñito, como de bolsillo, está muy, muy, muy conseguido. Este habla de ovnis, no es autor Oscar, son otros autores, pero para que vean un poco Sí, más o menos de qué va esta colección del el Círculo del Misterio, ¿no? Claro, la colección la edita el camarada Cerezuela, que precisamente fue después de salir un día de aquí, del estudio de Almería, del programa de Alberto, que me entrevistó y tal. Fue el primer programa que hizo Alberto del Círculo de las Letras, ¿no? Le propuse, porque ya hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo así, una colección, no sé si lo recordarás, pero hay una colección que sacó hace muchos años Jiménez del Oso, Sí. que se llamaba Espacio y Tiempo, que eran unos libros como estos, ahí chiquititos pero blancos, ¿no? Y hoy en día esos libros están súper revalorizados, o sea, especialmente a nivel de frikis y a nivel de aficionados a estos temas, ¿no? Y a mí me apetecía hacer algo así de Almería, primero con la logística y los medios que Alberto dispone, ¿no? Ya con su editorial Círculo Rojo, que es súper potente, y luego también pues con los contactos que entre los dos tenemos de gente ya del mundillo y tal, ¿no? Muy interesante. Y está muy chula, una colección sacada de Almería, Fíjate muy que tres crítica. temas, el tema ovnis, el tema del Tercer Reich y Claro. el Terra Hueca, que es una Claro. corriente, un pensamiento que hay por ahí de algunas personas en este Sí, mundo es un que libro dice que, supercrítico. que la Tierra está hueca, sí, ¿no? sí. No solamente es que esté hueca, Bueno. sino que lo que defiende es que está abierta por los polos. Por los o sea, es decir, polos. que se puede entrar a los polos ahí, ¿no? Qué chulo. Oye, aparte quisiera recordar tus libros, Prohibido que acaban en este pueblo, todos los lectores de estilo son idiotas, algo que hiciste con alumnos, una Sí. experiencia
Valencia chulísima. Uno que comparte esa autoría bajo el título Compendium Redai, con dos escritores catalanes. Sí, con Xavi Bonet y Enric Savaric. Sí. Pongamos que hablo de Jesús, otro que habla de reliquias, son reales, que es la pregunta que nos haces, y este de Magdalena. Pero estás inmerso en uno que, en fin, cuando ya se pueda contar y esté editado, si te parece, lo hablamos. Filosofía entre rejas. Es algo parecido a lo que hiciste con alumnos del instituto, pero en este caso con presos de la prisión de la Ceuche, ¿no? Sí, todo eso surge porque yo he participado un par de veces en un taller, en un programa radiofónico que hace Candil Radio. Tempos Fuye. Claro, y que consistían en eso, en hablar con un club de lectura que hay en la Ceuche, que ellos trabajan generalmente viendo una película y de camino, leyendo su libro y de camino viendo la película en la que está basada el libro, ¿no? Y en torno a eso pues, hacían unas charlas y tal. Y decidimos hacer un par de programas con ellos, ¿no? Y una experiencia bastante chula. Entonces se me ocurrió hacer algo parecido a estos dos chavales, es decir, dirigir un taller que ellos durante un año escribiesen un libro, pero el formato un poco distinto, porque va a consistir en que yo les voy poniendo una serie de películas relacionadas cada una o cada dos con un tema puntual, y a partir de ahí ellos construyen reflexiones, razonamientos en torno a eso, ¿no? Y a ver, imagínate, pues una idea es muy una chula, pasada. Muy buena. Perdón, el problema, la difícil comunicación. Claro. Porque claro, cuando los chavales pues tenemos internet, tenemos WhatsApp, tenemos mail y tal, con la prisión estando preso no hay nada, ¿no? Entonces tiene que ser un poco muy lentos en ese aspecto, ¿no? Pero a mí me encanta, ¿no? Pero sobre todo porque me interesa mucho. Piensa que los temas que hemos elegido son temas como la libertad, el perdón, la venganza, ¿no? Temas que para gente que está privada de libertad y seguramente ansia por penas complicadas es difícil. Y lo bueno de esto que me da la impresión que te vas a encontrar con gratas sorpresas, en fin, con gente con talento que sabe escribir, ¿por qué no? Sí, sobre todo con reflexiones. Está en prisión por circunstancias ajenas a la creación literaria. Y con tiempo libre, ¿no? O sea, claro, me refiero con mucho tiempo. Tiempo para reflexionar también, para que se replantee su situación. Yo creo que es muy interesante. Bueno. Oye, muy chulo. Este es el sexto de tu creación literaria. Sí, mi sexto libro, sí. Por cierto, hay una cosa, hay un detalle que no te has dado cuenta. Si te diste cuenta con el de Pongamos que hablo de Jesús, que es el homenaje a Sabina, que supone Pongamos que hablo de Jesús, que era Pongamos que hablo de Madrid. Y aquí también es un homenaje de nuevo a Sabina. ¿Verdades y mentiras? No, la Magdalena. Sabina tiene una canción que se llama Una canción para la Magdalena. Y de hecho en las primeras páginas del libro aparece la canción aquella que dice, bueno, que estamos en horario infantil, ¿no? Pero dice aquello de la más señora de todas las prostitutas. Sí. Pues justo aquí aparece la estrofa de la canción de Sabina, ¿no? Es un poco... Dueña de un corazón tan 5 estrellas que hasta el hijo de un dios, una vez que la vio, se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Claro. Y es también mi particular homenaje a Sabina. El maestro Joaquín Sabina, ya lo creo. Qué monstruo. Un placer siempre hablar contigo, Óscar. Sé que hacerlo más a menudo, pero es que, claro, este hombre también tiene que trabajar, evidentemente. Sí, además yo tengo una agenda, una agenda muy apretada. Muy complicada. Gracias por la visita. Hasta la próxima, hombre. Un placer. Juan Domínguez, salimos al exterior, visitamos un comercio almeriense donde el vestuario de protección y seguridad laboral es el protagonista. Se llama Vestual, la avenida Federico García Lorca. Bienvenido, buenas tardes. Adelante, cuéntanos. Sí, como bien decías, Joaquín, efectivamente nos hemos venido hasta Vestual, vestuario de protección y seguridad laboral, una tienda muy consolidada en Almería y que queríamos esta tarde conocer un poquito más en profundidad en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Nadie mejor que Isma nos lo va a explicar en nuestro programa. Isma, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ti prácticamente podríamos decir que te nacieron los dientes en el establecimiento. Prácticamente sí, porque empecé con 19 años. Has dicho tú antes, cuando estábamos hablando, era un yogurcito. Un yogurín, me he criado aquí, vamos. Sí. Bueno, hija de un buen amigo nuestro, de Guillermo Sáez, que montó en su día Almería de Maquinaria. Correcto. Vio que los empleados demandaban pues material relacionado con la ropa y otra serie de circunstancias y dijo, ¿por qué no montamos esto? Claro, los mismos obreros fueron los que dieron paso a crear este negocio, porque pedían cascos, calzado de seguridad, gafas, ropa, y el señor Guillermo dijo, pues ¿por qué no hacemos esto aparte a ver qué tal? Y aquí llevamos casi 23 años ya. En el mismo sitio, como decía aquel, y a la misma hora. Sí. En la avenida de Federico García Lorca, en el número 238, que para situar a los espectadores estáis aquí en esta rotonda preciosa, sí, muy cerquita del bar La Gloria, ¿no? Justamente, el bar que ha sido siempre La Gloria, que ya no es porque ya se jubiló, pero estamos en un sitio privilegiado.
tenemos la fuente preciosa. Isma, dice el refrán que más vale una imagen que 1000 palabras. Estamos ya viendo imágenes y me estabas comentando en los segundillos que hemos estado a la espera de que nos diesen paso los compañeros, que aquí cualquier trabajador de cualquier modalidad, entiéndase policía, entiéndase de personal sanitario, bombero, de cualquier otra circunstancia, aquí tiene encuentra lo que necesita. Por supuesto, tenemos una amplia gama de vestuario, tanto profesional como para sanitario, estética, pintores, como tú bien has dicho, bomberos, policía. Tenemos de todo y eso es en vestuario, trajes de chaqueta, que por supuesto hay trabajadores que necesitan vestirse bien. Luego tenemos calzado, tanto de seguridad como de descanso. Ahora mismo lo estamos viendo el calzado. Exactamente, fíjate, ahí está, tenemos un poquito de todo. De verano. Luego, como a veces invierno. no hay tiempo tampoco, no hay espacio, porque aunque tenéis un almacén abajo enorme, pero luego en el caso hipotético de que venga una persona que pida un determinado artículo que no esté en ese momento, pero cogéis, hacéis la solicitud y en 24 horas está aquí prácticamente. Claro, hombre, hay cosas que tardan a lo mejor un poquito Bueno, más. un poquito, pero que al final se lo ponéis en las manos. Pero nosotros siempre intentamos darle facilidad a los clientes y creo que están contentos, por lo menos las personas que vienen aquí, los clientes, dicen, ¡ay, qué alegría volver a veros! Y eso para nosotros es un orgullo, porque el equipo de vestuario, ¿qué voy a decir yo? Es maravilloso. ¿Por qué le pusiste tú, le cambiaste el nombre de tu padre y le pusiste Vestual? Sí, pues vestuario en Almería, vestuario de Almería, sí. Y pues, pensando un poco pues relacionado con lo que más vendemos, que es el vestuario, después el calzado y después la protección laboral. Surgió un poco así por cambiar, por ponerlo todo, pues tanto los suelos, es que modificamos todo el local, todo, lo modernizamos y lo que intentamos todas las temporadas es traer tejidos nuevos, renovar, no quiero tener siempre lo mismo, sino para que el cliente cuando venga diga... Como el refrán, renovarse o morir. Exactamente, que esté contento y diga, ¡ay, esto es nuevo, qué bonito! Como sandalias que hemos traído para este verano maravillosas, que, vamos, tenemos de todo y lo que no, como tú bien has dicho, se pide. Isma, una última cuestión. Hay establecimientos que tienen unas épocas más doradas, pues, en la heladería, en el verano, pero en este tipo de establecimientos ¿hay alguna época que sea más fuerte que otra o para vosotros? Porque sin que nadie se entere, estáis de gente reventada. Desde el rato que llevamos aquí no para. Sí, es verdad, no nos podemos quejar. Nosotros la verdad es que todo el año tenemos trabajo. Temporada más flojita suele ser agosto, porque es la gente de mes de vacaciones, entonces es más flojito, y luego también un poquito las navidades, por lo mismo, por las vacaciones, van a ver a su familia y demás, pero gracias a Dios el negocio funciona y nos sentimos queridos, la verdad, por la gente de Almería. ¿En el día a día más empresas o más personas a título individual? Pues 50-50, no sabría decirte, porque vienen muchas señoras que a lo mejor, o incluso ellos mismos, los hombres que trabajan, dicen, mira que me han dado 2 prendas nada más en el trabajo y yo necesito una más, entonces vienen aparte, entonces tengo la empresa y tengo el particular. O sea que las 2 que a lo mejor le han suministrado se las ha dado la misma empresa. Claro, efectivamente. Que anteriormente se ha hecho ya con ella aquí. Sí, pasa muchas veces eso, que vienen aquí y me dicen, mira que me han dado nada más 2 y a lo mejor pues esa persona suda más o tiene más necesidades porque la rompe más y entonces se llevan el mismo vestuario pero ya se lo llevan a título personal, con lo cual... Y luego gente que viene por su cuenta, por supuesto. Una última duda, ¿alguna profesión en especial tira del vestuario? No, porque es que cualquier profesión, hasta un local pequeñito de chuches se puede poner una chaqueta bonita o algo simpático para niños, un dentista. Como en un bar donde van todos los camareros perfectamente uniformados. Es que cualquier persona que quiera uniformarse lo puede hacer, no tiene que tener un tipo de trabajo específico. Isma, ¿alguna cosita más que debamos contaros? Yo creo que está todo dicho, ¿no? Hombre, yo creo que sí, llevamos muchos años aquí, nos conocen ya muchas personas y estamos muy agradecidos a nuestros clientes porque vuelven y llevamos ya una... De la seriedad que tenéis en el trabajo. Sí que somos serios,
pero alegres y cariñosos. La gente se va muy contenta Una aquí. cosa no quita la otra. Claro que sí, por supuesto. Isma, un besazo, guapísima. Muchas gracias a vosotros. Joaquín, pues Isma, aquí en Vestual, como decíamos, vestuario de protección y seguridad laboral, que nos ha hablado y nos ha hablado de lo divino y de lo humano de este establecimiento muy asentado aquí en la capital almeriense. Gracias, Isma, por atendernos, que vaya bien. Seguida contigo, Juan Domínguez, para contar más cositas. Esta mañana se ha presentado una campaña que tiene que ver, o en relación con un día internacional que nos marca el calendario en esta semana. Hay un par de días internacionales, uno del cual hablamos y otro que tiene que ver con museos. Día Internacional contra la homofobia y transfobia. Se ha presentado esta mañana una campaña contra la LGTfobia, que ha organizado Colega Almería con la colaboración del Ayuntamiento de Almería y con un mensaje, la verdad, jugando un poco con el concepto, con las palabras un tanto equivocadas en muchas ocasiones. La homofobia y la transfobia son enfermedades sociales, con el subtítulo de reconocer la enfermedad es el primer paso para curarla. En fin, seguramente que han escuchado más de una ocasión aquello de que el tema de la homosexualidad y demás, que es una enfermedad, es una auténtica barbaridad, pero sigue estando en la mente de algunas personas en este país o en este mundo. Francisco Ferrer, bienvenido, buenas tardes, hombre. Buenas tardes, Juan. Colega Almería, ¿cómo estás, Paco? Muy bien, estamos bien. Bueno. Oye, leo esta mañana, al margen de esta campaña en la prensa, echando un vistazo, 8 de cada 10 agresiones homófobas no se denuncian. El 29% de los autores de estos delitos tienen menos de 30 años y la mayoría se producen en la calle. No sé, esa es la realidad de lo que está pasando. Esa es la realidad que hay. Lo que pasa también, como hemos dicho esta mañana, estamos todavía esperando que se publiquen los datos del Ministerio de Interior. De las denuncias que hay por homofobia y transfobia, que entra dentro de los delitos de odio. Normalmente por estas fechas siempre han colgado ya los datos a nivel nacional y luego los dan por datos por autonomía. Lo que pasa, claro, eso es realmente lo que hay, pero también realmente hay mucha infradenuncia. Gente que tiene miedo a denunciar, primero porque los procesos no saben cómo poner la denuncia, a lo mejor lleva el parte de lesiones y a veces no enfocas bien cómo debes de ponerla. Entonces nosotros, desde el colectivo y desde la asociación, siempre reivindicamos que la gente denuncie cualquier agresión homófoba en el trabajo, en la vía pública. Si tiene testigos y puede coger de los testigos el número de móvil, y si ellos no pueden ir a poner la denuncia porque no saben enfocarla bien, pues pueden contar con nosotros para acompañarlos tanto a la Comisaría de Policía Nacional como al cuartel de la Guardia Civil a poner la denuncia. Por curiosidad, el tema testigos. Hay gente que luego de alguna forma da un paso atrás cuando tienes que hay echarle un cable. Sí, que da paso atrás, hay gente que da el paso atrás. ¿Sí? Sí, por el miedo a el que dirán, yo si me meto aquí no vaya que luego la tomen conmigo. Pero ¿qué dirán? Si tú eres testigo de una agresión en mitad de la calle, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Si lo estás viendo tú con tus ojos. Yo lo estoy viendo con mis ojos, pero claro, volvemos a la misma. Todo el mundo no quiere ir a ser testigo. Yo siempre hago hincapié, Joaquín, en que la gente ponga la denuncia. Porque cuantas más denuncias haya puestas, luego las leyes están ahí, pero las leyes se van modificando con el tiempo. Si cada vez hay más denuncias, pues se van modificando y se van actualizando. Ese es el problema. El problema es que hay tanta infradenuncia. Luego el problema es que como el proceso es tan largo, a veces la gente dice, pues yo paso. Y luego ves como la sentencia última de la manada, una cosa así, pues eso también le quita a la gente las ganas de decir, porque agresiones y violencia y violaciones dentro del colectivo también lo hay, del colectivo homosexual. No solamente, y hay grupos y hay violaciones a chicos. Lo que pasa es que algunas veces pues también la gente tiene miedo a denunciarlo por el que dirán. Claro. O es más, aquí Almería es una capital grande, pero y Málaga son capitales y Madrid capitales grandes. Pero tú imagínate en pueblos pequeños de la provincia de Almería que son de 500 habitantes o de 1000 habitantes, cualquiera dice me han agredido por esto. Allí se conoce todo el mundo. Claro. Sí. No sé si comparaciones al margen o no, pero no sé si este miedo a la denuncia tiene algo que ver también con lo que está pasando con la violencia de género o lo que ha pasado estos años atrás, aunque se están dando pasos importantes adelante. Es como la violencia entre género. Dentro de las parejas del mismo sexo hay violencia de género, aunque ellos digan se defiende como violencia entre género, pero la violencia entre género, uno de los primeros casos de violencia entre género que hubo aquí fue aquí en Almería, en Adra. Cuando hace unos cuantos años. Si esto tiene que ver con la condición humana, no con el sexo. Sí. Tiene que ver con el ser humano, Paco, ¿no? Quiero decir. Yo creo que debe ser formación, educación, respeto, y yo lo que sí voy observando, cada día la gente, pero hay veces que vamos involucionando hacia atrás. En vez de ir evolucionando hacia adelante, vamos hacia atrás en algunos conceptos. Pero mira, ahora tenemos una ley que tiene una ley autonómica,
que tiene sus faltas leves, sus faltas graves, con multas y tal. Está empezando a funcionar porque se aprobó hace pocos meses, gracias a todos los grupos, a todas las organizaciones LGTB de Andalucía, incluyendo Colega, Andalucía Diversidad, al PSOE, a Podemos, al PP, todas que la aprobaron por mayoría en el Parlamento el 19 de diciembre. Y hay que dar gracias que al menos está esa ley. Pero hay que seguir trabajando, Joaquín, en la formación y en la educación, tanto de los críos en los institutos como de los padres, porque hay veces también que los padres te llegan a la sede y no saben, cuando le dice un hijo, mamá, pongo el ejemplo, sí, mamá, yo me siento transexual porque no estoy a gusto con mi cuerpo, y a veces esa madre pues no sabe cómo seguir el protocolo o enfocarlo. Y entonces, pues a veces nos llaman por teléfono. ¿Acuden a vosotros a la asociación? Sí, la mayoría de la gente acude por teléfono. Por curiosidad, Paco, ¿qué suelen preguntar? ¿Qué información pues suelen requieren? preguntar cómo va el tratamiento, si el crío está bien. Digo, lo primero, lo que yo le digo, mira, el niño, la criatura o el crío no está enfermo. Eso es lo primero, no es ninguna enfermedad. Que esto no es patológico. Digo, esto es una cosa, pues que tu hijo pues está a gusto o se siente a gusto con lo que él cree que es y no está a gusto con su cuerpo. Estamos hablando en el concepto de un chico o una chica trans. Sí. Entonces, pues ese padre pues hay que informarle cómo sigue cómo va el protocolo de asistir al médico familia, que lo derive a la UTI de aquí de Almería, que antiguamente, pues claro, la UTI había que ir todo a Málaga. Desde hace unos años todo se hace aquí. ¿La UTI qué significa estas La siglas? Unidad de Tratamiento de Identidad de Género. Vale. Y entonces, claro, aquí directamente tú vas al médico de familia, ya te ponen en proyecto, te mandan al especialista que lleva la UTI, al endocrino, a los psicólogos que tengan que mandarte y ven si el crío tiene que tomarse su tratamiento y cuándo debe de empezarlo, porque tomar las hormonas es sencillo, te las puedes medicar, pero tienen que ser bajo receta médica y un control médico. Luego los padres, esos padres o esas madres que te vienen, pues vienen como, ¿cómo trato a mi hijo? Pues tienes que tratar a tu hijo. Si tu hijo dice que es una chica, pues tienes que tratarla como chica, aunque no esté todavía operada. Porque por ahí se empieza. A veces cuesta trabajo, yo lo entiendo que cuesta trabajo. Claro, ese es el tema, convendrás conmigo que para los padres es difícil. Lo que pasa, claro, los críos no se van nunca se lo dicen todo al padre, no es lo mismo. Hay veces que yo puedo tener una reunión con la madre y el crío, pero me gusta siempre tener luego una parte con el crío para preguntarle, porque el crío no te lo dice o no te lo dice, no te habla tan sencillamente delante de la madre, no te habla con lo que él verdaderamente siente, porque siempre, aunque vayan con la madre acompañada, que ya es un primer paso, Claro. Joaquín, que unos padres se preocupen y que digan, lo acepto, voy contigo de la mano a lo que haya que ir, eso para mí, yo a ese crío o a esa cría le digo, ole, ya tienes un apoyo muy importante. ¿Eso lo has visto, lo has experimentado aquí en Almería, lo que me estás contando? Sí, ¿no? Por cierto, hace 2 semanas tuve un caso de una madre, la semana pasada de otra madre, esta semana tengo otra que viene también a la que le dé asesoramiento. Y luego te llaman también padres y madres que a lo mejor están sufriendo los críos en los institutos, acoso por su forma de vestir, porque es chico trans, o porque es un poquito amaderado, o le gustan los chicos, o las chicas que le gustan las chicas. Ese es la otra cara de la moneda. Sí, ¿no? sí, es la otra cara que hay que seguir. Acoso. El acoso sigue estando, Claro. de la mayoría de los casos son. Por cierto, que en la campaña que habéis presentado, en el cartel de la campaña, se incluye un número de teléfono, 950 65 0009, que tiene que ver con esto que estábamos hablando, para denunciar, pedir cita, denunciar o pedir cita, para que lo asesoremos en cómo debe de poner la denuncia, o si quiere que le acompañemos a la comisaría a poner la denuncia, si es aquí a nivel del término municipal de Almería, si es en la provincia, pues, y tengo que acompañar a la persona o asesorarlo y acompañar a la persona a poner la denuncia si él quiere, siempre y cuando él quiera, voy y la acompaño a la Guardia Civil a poner la denuncia. Recordad que estáis en la carretera Sierra La Milla. Número 54. Estamos en un bajo, que ya ha costado, porque muchos años hemos estado siempre en un primero o un segundo. Antiguamente cuando empecemos hace 18 años nos tiraban hasta piedras. Sí. Que estábamos también en un local bajo. Bueno, ¿ha cambiado la cosa?
Sí. Un poquito ha cambiado, pero un poco más de respeto. Yo sí observo cuando estás en la puerta, por ejemplo, barriendo, pues tienes que barrer o limpiar, que pasa la gente y se queda así mirando. ¿Esto qué es? Es alucinante todavía. Sí. Mire que hay información al respecto en la época de la vida en la que nos encontramos, Paco, y que todavía... Sí, es lamentable, Joaquín, que al siglo XXI pensamientos, ¿no? se de den este los tipo. temas de agresión como te he comentado, que pasó hace una semana en Torremolinos, con una pareja de chicos trans. Es que no sé, yo no entiendo cómo pasa esto todavía en el siglo XXI, que hace ya 40 años que se abolió la ley de vagos maleantes. Dejar que la gente viva tranquila y que haga con su sexo lo que le dé la gana. Yo digo que de cintura para abajo cada uno Claro, es pero libre de si pensar como quiera. Si eso es privado 100%, Sí, oye, ya si está. es que- El que quiera es privado, como el que quiera ir diciéndolo. Yo no voy Está a claro. decir... Si te lo quieres tatuar en la frente, te lo No, tatúas. pero y si no, yo no pues, aconsejo a nadie que se lo tatúe. No, entiéndeme, que si lo quieres, tú dices, si quieres contarlo, lo cuentas. Me lo cuentes y luego Y si te no, pues no lo cuentas. cuentes. Ya ¿A quién le está, importa pues eso? así. ¿no? Claro. Ante todo, el respeto, educación, formación. Y lo que yo digo siempre es que el que tú ames a una persona, sea del mismo sexo, de distintos sexos, el amor no entiende de sexo, Así es. entiende de amar a la persona. Así es. Bueno, el jueves 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. De hecho, por este motivo se ha presentado esta mañana esta campaña. ¿Alguna actividad en concreto para ese Pues día? mira, el día 17 vamos a tener por la mañana, de 10:30 a 1 de la tarde, una mesa informativa en la Plaza Pablo Casar. Y vamos a hacer como una especie de unos botes con pintura para que la gente que quiera coger sus colores, el rojo, el azul, poner sus manos en la sábana contra la homofobia. Vale. Una especie de mural con, Sí, con- como una con especie manos. de mural así, Sí. con manos. Vale, vale. Y luego, pues también elegido tendremos otro acto que lo llevará la compañera allí en el auditorio. Y el sábado tendremos una charla que está invitado, que Vale. es muy interesante, que es sobre mitos sexuales. Sí. Yo hablé con dos Y- chicas hace poco, sí, dos sí, chicas que están haciendo un son máster de ellas, sí, sexología, estuvieron por aquí, hablamos de estas charlas que Sí, están sí, dando esta charla. en vuestra asociación. Pues la la verdad vamos que a muy hacer bien. el sábado, va a estar muy interesante a las 6:30 de la tarde. Bueno, Yo te invito a que vayas porque te lo vas a pasar vale. bien. Lo intento. Gracias, Paco, por tu visita. Que vaya Pues bien. muchas gracias a vosotros. Se dando Por paso contar con adelante, alguno atrás, pero también alguno adelante, que Sí, eso es de sí, lo que se aunque sea trata. poquito a poco. Poco a poco. Gracias, hasta la próxima. Dona tu viejo electrodoméstico para dar vida al planeta. Es una campaña también muy interesante. Pequeños electrodomésticos, ¿eh? No vayan a llevar lavadoras y frigoríficos. Hablamos de pequeños electrodomésticos. Esta mañana se ha presentado en el Centro Comercial Carrefour y allí ha estado la compañera María José Carrillo. Bienvenida, buenas tardes, María. Adelante. Dona vida al planeta es el nombre de la campaña que se ha puesto en marcha en los centros Carrefour y nosotros nos hemos querido venir a ver en qué consiste. Rosa es una de las personas que va a estar aquí a lo largo de estos días de campaña para explicar en qué consiste y para que todo el que venga a esta superficie comercial pueda donar vida al planeta. Muy buena, Rosa. Buenos días a todos los almerienses. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta iniciativa. Una iniciativa, la campaña se llama Red Andalucía de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada al productor. Es una serie de empresas sin ánimo de lucro que reciclan y descontaminan los productos de aparatos eléctricos y electrónicos para que tengan una buena vida y luego no contaminen ni sean tóxicos para la sociedad. Cuando viene la gente aquí, ¿qué le decís? O sea, le estáis enseñando unos folletos y ¿qué les explicáis? Tenemos un dístico donde le explicamos qué es un aparato eléctrico y electrónico, que lo llamamos RAE. Lo abrimos y le informamos sobre el símbolo, todo lo que va a pilas, batería o se enchufa, es un residuo de aparato eléctrico electrónico. Informamos dónde lo pueden depositar dentro de cada provincia o de cada localidad, los puntos limpios que hay, por ejemplo, en Almería, y que centros comerciales como Carrefour tienen un contenedor específico donde ellos pueden depositarlo. Bueno, ahora después vamos a ver ese contenedor específico, pero primero vamos a empezar por esta ruleta, ya que esta iniciativa tiene hasta juegos incluso. Cuéntame un poquito cómo va, Rosa, esto. Intentamos interactuar y que la concienciación ambiental sea una cosa divertida. Entonces sugerimos una serie de actividades, quien participe se lleva un regalito. Por ejemplo, esto es tan sencillo como una ruleta de la fortuna, para que la gente vea qué puede ser un residuo de aparato eléctrico electrónico o cuál no. Venga, pues mira, voy a lanzarlo y veremos a ver si yo sé lo que es un residuo de aparato electrónico o no. Vamos a ver. ¡Ping! Espero que sea algo sencillín. A ver, bien, una bombilla sí que es un residuo. Efectivamente, las bombillas, los halógenos y demás son un residuo de aparato eléctrico electrónico, salvo las bombillas antiguas de filamento. ¿Esas no lo son? Esas no se reciclan en los contenedores de RAE. Enséñanos el contenedor que está por aquí, si os parece bien vamos a verlo porque es muy interesante para la gente que venga a esta superficie comercial, puede traerse sus pilas, puede traerse también sus bombillas y depositarlo aquí. Cuéntanos, Rosa, a ver, aquí en esta zona ¿qué dejamos?
Os explico, las pilas tienen su contenedor aparte, pero normalmente en los contenedores RAE también viene un contenedor de pilas, aunque no sea un residuo al uso de aparato eléctrico o electrónico. Vemos las pilas, los pequeños electrodomésticos, un ventilador, un mando a distancia, los móviles antiguos, los cargadores, todo ese tipo de residuos que tenemos en casa, a veces en un cajón y que no sabemos dónde depositarlos, pues los depositaríamos. Lo podemos traer aquí, ya sabemos. Y aquí todo lo que son iluminarias y bombillas que muchas veces tienen un gas y elementos tóxicos, pues los ponen en un recuadro aparte para que no se rompan ni se estropeen. Rosa, ¿y esto que me dice fluorescentes circulares, eso qué es? Son fluorescentes que se ponen también en centros comerciales, realmente es como un tubo de fluorescente normal, pero que tiene una forma circular. Tienen un hueco para cada uno según el tamaño, sobre todo porque tienen un gas un poco tóxico dentro, entonces se intenta preservar de que no contamine. ¿Y hasta cuándo vais a estar aquí para que la gente pueda saber hasta cuándo puede venir a depositar todo esto? Nosotros vamos a estar hoy hasta las 8 de la tarde. Mañana nos vamos a situar en el Ejido, en el Corte Inglés, en la plaza, así que podemos estar interactuando con la gente. El miércoles en Huercalovera, así que vamos a estar toda la semana en Almería para poder llegar a diferentes puntos y que la gente conozca esta campaña. ¿Y este contenedor se queda aquí? Sí. Normalmente hay dos puertas de acceso, una que está en la horizontal, pues la del extremo diagonal es donde se sitúa este contenedor. En todos los centros comerciales, a partir de 400 metros cuadrados, tienen la obligación de tener un contenedor RAE para este tipo de aparatos. Pues muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien. A ustedes por dar difusión a esta campaña. Bueno, Joaquín, yo lo que voy a hacer es que como en la ruleta he acertado lo de la bombilla, me voy a por mi premio. Os dejo, chicos, adiós, y ya sabéis, si queréis dejar estos electrodomésticos aquí en Carrefour, lo podéis hacer. Hasta las 8 de la tarde, hoy en la capital, ¿no? Como ha dicho, una campaña itinerante, mañana el Ejido, Huercalovera, en fin, el reciclaje da vida. Gracias, María José, gracias, Rosa, por atendernos. Primera pausa, enseguida de vuelta, hay más cositas que contarles. Enseguida, hasta ahora.